Hay algo que nadie te dice cuando te portas bien, cuando trabajas y trabajas, cuando produces todo el tiempo, cuando cumples, cuando no causas problemas, cuando todo el tiempo estás yendo en piloto automático y parece que todo el mundo aplaude y parece que todo está bien. Y es que puedes estar completamente ausente de quién eres y nadie lo nota, ni siquiera tú lo notas. Y es que cuando hablamos de desconexión emocional, a veces pensamos en la persona que es muy fría, que parece que es apagada, que parece que no siente las cosas, que se guarda las lágrimas en algunos momentos. Pero esa es una versión un poco, digámoslo, obvia, porque puede que sea una persona que le cueste expresarse emocionalmente, y ahí ya estamos hablando de un tema distinto, pero esta persona puede saber que se siente de cierta manera en ciertos momentos, saber cuándo está feliz, saber cuándo está triste y saber lo que necesita, pero de pronto es que no expresa eso. En la desconexión emocional hablamos de algo distinto, porque la desconexión emocional se refiere a la dificultad para reconocer y entender nuestros estados emocionales propios, nuestros estados mentales internos. Una dificultad para reconocer y experimentar las emociones propias y las emociones ajenas, aquello que nos pasa, aquello que le pasa a los demás. Parece que no lo reconocemos, no lo vemos. Y esto puede llevar a una falta de empatía hacia nosotros mismos y hacia los demás. La desconexión emocional puede ser muy silenciosa porque no es que ya no tengas emociones, es que no puedes acceder a ellas, es que te sientes apagado o apagada y realmente no sabes por qué. No sabes que esas emociones están ahí. Pero bueno, que estés desconectado de ti no significa que es algo patológico, que por dentro, mejor dicho, tienes algo que está súper roto o bueno, tampoco es un trastorno. Es una forma en la que las personas se defienden para evitar ese sufrimiento, especialmente porque las emociones que nos rodean parece que son muy difíciles de procesar. También desconectamos los pensamientos de las emociones. Parece que hacer esa conexión es muy difícil para nosotros. O los pensamientos o las emociones son muy complejas. Sean emociones en primer lugar o sean pensamientos, parece que es algo que todavía no estamos listos como para atenderlo. Y bueno, ¿y por qué puede pasar esto? ¿Por qué nos podemos llegar a desconectar emocionalmente? Puede ser que sea complejo conectarnos porque algunas emociones son tan intensas que la cosa se vuelve un sentir demasiado duele. Entonces me apago. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, es que ahí la pregunta que te hago es, ¿y si la desconexión no es un defecto tuyo, sino algo que aprendiste para sobrevivir? Sobre esto ya ha hablado la psicología. Los mecanismos de defensa emocional, en los que tiene que ver la desconexión, generalmente se originan en la infancia como una respuesta a situaciones que son muy difíciles de manejar para nosotros. Son experiencias que el sistema nervioso tampoco podía procesar. Y no estoy hablando de traumas enormes o de traumas muy complejos, me refiero a situaciones que pueden ser sutiles que se van acumulando. Por ejemplo, un entorno que no valida o evita nombrar lo que sentimos. Un entorno donde no te enseñaron qué hacer con las emociones o un entorno donde podían castigarte por mostrar esas emociones. Y ahí aprendes. Aprendes que es más seguro no sentir, que funcionar y funcionar está bien y que sentir puede ser peligroso o puede ser ridículo o puede ser innecesario o inconveniente. El problema es que esa estrategia que de niño quizá te protegía, se le ha olvidado que ya creciste, que estás en un contexto probablemente diferente. Esto es un concepto que dentro de alguna escuela del psicoanálisis se llama el falso self de Winnicott. El falso self es una adaptación defensiva que una persona crea en respuesta a las presiones de un entorno privativo. Privativo de justamente nutrición, conexión emocional. Se desarrolla para complacer a los cuidadores o para satisfacer las expectativas de los demás. Y a menudo a expensas de nuestra verdadera identidad. Por eso es que se llama falso self. Aquí aparece una señal que es no tener claro quién eres. Que no es que sea pereza, que no es que sea apatía, sino es una construcción defensiva frente a un mundo que no fue lo suficientemente responsivo para nosotros. Es por esto que la desconexión no es un fallo, es una adaptación. Por eso en muchos casos cuando las emociones no son bien recibidas, de niños aprendemos a prescindir de esas emociones. Y esta estrategia de supervivencia que puede ser útil, igual puede persistir en la adultez y puede persistir pues durante toda la vida, incluso si no nos damos cuenta de eso. Y esto cambia el tono de la conversación porque ya no se trata de qué está mal conmigo, sino cómo aprendí que esto era bueno para sobrevivir. Pero una pregunta mucho más importante es ¿qué aprendí para sobrevivir que ya no me sirve? Y lo más incómodo es que aunque sentimos que algo no está bien o aunque sentimos algo extraño, pues no parece que esto sea algo malo.
Parece que así nos adaptamos, parece que así vivimos, así producimos, así consumimos, así trabajamos y así seguimos y seguimos y seguimos. Bueno, vamos a hacer una pausa para una sección de datos curiosos y ñoños. Desde la psicología se suelen nombrar algunos fenómenos de distintas formas, o se suelen usar términos sinónimos, que no siempre significa que estén nombrando el mismo fenómeno, pero que pueden capturar partes de uno o de otro. Esto que hablamos de la desconexión emocional encaja perfectamente con lo que la psicología llama alexitimia, que es la dificultad para identificar y nombrar emociones propias, pero también encaja con la intelectualización, como un mecanismo de defensa frente a amenazas internas. Cuando hablo de amenazas internas me refiero a emociones o pensamientos que surgieron en nuestra psique y que estamos rechazando porque eso es muy difícil de tolerar o de aceptar o de hacer algo con eso en el presente. Fin de la sección de datos curiosos. Y bueno, y si quieres más datos, no olvides suscribirte, darle botón a la campanita y estar pendiente de más temas de los que vamos a hablar. Y ahora hablemos de la actualidad, del mundo en el que estamos y cómo puede que este mundo, digamos que enfatice más esa desconexión emocional. El filósofo coreano Byung-Chul Han tiene una idea que a mí me parece brutal. Dice que vivimos en una sociedad del rendimiento donde el problema ya no es que alguien te obligue a trabajar y producir, sino que tú mismo te lo estás exigiendo. Es decir, ya no tienes a ese jefe que te está diciendo todo el tiempo tienes que consumir y producir y no tienes derecho a sentirte cansado, sino que ese jefe eres tú mismo o tú misma. Nos creemos libres mientras vivimos consumidos en un bucle de trabajar y de producir. Estamos en una búsqueda incesante de logros. Así que al mismo tiempo eres víctima y eres verdugo. Pero bueno, ¿y dónde están las emociones en ese modelo? Bueno, es que justamente no están. Son lentas, son inconvenientes, nos atrasan en nuestros logros, no son productivas. Entonces pues las apagamos. O dicho de otra manera, el sistema nos va entrenando para no sentirlas, para no ver que están ahí. Y es que los niveles de estrés, ansiedad y desconexión emocional en la actualidad son alarmantemente grandes. Son más altos que nunca, lo cual es alarmante. Parte por el ritmo frenético de vida y la presión social para alcanzar estándares de éxito. Más allá del dato, a mí lo que me parece muy relevante es lo que implica, que la desconexión se está volviendo normal. Está dejando de parecer un síntoma para mostrarse como algo que es cotidiano para todos, que es común, que es como ahora funcionan las cosas. Más allá de la psicología, hay una palabra desde la filosofía que me llama mucho la atención, que es la alienación, un concepto que viene de Hegel. Para él, implica el reconocimiento de que nos hacemos extraños para nosotros mismos. Parece que cuando te ves al espejo, cuando te preguntas quién eres, no tienes idea de qué decir, no te reconoces. Pero el psicólogo Erich Fromm lo ve de una manera un poco más accesible, como un modo de experiencia en el que el individuo se ve a sí mismo como un extraño. Y a mí me parece importante cuestionar esto, y es que el mundo contemporáneo no parece que te pregunte quién eres, sino que trata de alejarte de ello. Y hay otro filósofo que se llama Heidegger que le añadió otra capa a todo este asunto y es perderse en el uno, que en alemán se escribe de esta manera. Y es que podemos llegar a perdernos en el ruido social, en las demandas del mundo de qué es lo que tenemos que ser, de cómo tenemos que sentirnos y de cómo tenemos que actuar, sin preguntarnos qué es lo que realmente queremos y cuál es nuestro deseo en la vida. Para Heidegger, esto tiene totalmente vinculación con la pérdida de autenticidad que vive el ser en el mundo. Y las señales, como la prisa, el no recordar qué es lo que somos, qué es lo que estamos haciendo, son casi ejemplos directos desde ese estado en donde estamos completamente desconectados de nosotros. Entonces no es como que alguien esté sufriendo, sino que alguien se ve a sí mismo desde afuera y no se reconoce, no sabe qué le pasa, no sabe quién es. Así que bueno, es posible decir que alguien está sufriendo pero está desconectado de sí mismo y no sabe que está sufriendo porque está desconectado. Bueno, perdón por el trabalenguas, lo voy a decir otra vez. Entonces, por ejemplo, alguien que está sufriendo pero que no sabe que está sufriendo, pues puede pasar así, no sé, días, años, y eso va a tener unas consecuencias para esa persona. Puede que ese sufrimiento, puede que esa desconexión la esté manifestando de otra manera. Y eso es la alienación en la vida cotidiana. No es algo dramático, no es algo que llame mucho la atención, pero sencillamente no estás presente en tu propia vida. Quiero hacer una pregunta y ¿es posible que lleves años sin preguntarte cómo te sientes o cómo estás? Y aquí es cuando quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste cómo estabas, que te detuviste y te sentaste a conectar con lo que sientes y lo que piensas?
Es posible que hayas estado tan ocupado trabajando y en piloto automático y logrando cosas y desconectándote de lo que sientes. Ahora, ¿cómo se ve la desconexión? Para que esto no quede, digamos, en lo abstracto. Yo pienso en este momento en 3 señales que pueden hablar de que estás desconectado de lo que realmente te está pasando. La primera es la represión. ¿Y cómo sé qué es la represión? Si la represión parece que hay algo a lo que no puedo acceder. Justamente ello, parece que no recuerdas, parece que cuando tratas de pensar en algo no se te viene nada a la mente. No tienes acceso a lo que sentiste o a algunos recuerdos que podrían ser muy importantes para ti o muy dolorosos. El sistema nervioso lo archivó en un lugar donde no se puede encontrar. Pero hay algo que pulsa por salir, hay algo que está en el cuerpo. Es ese dolor de cabeza, es esa tensión en el cuello, es ese dolor de estómago que dice que algo no está bien. La segunda es el aislamiento afectivo. Cuentas lo que pasó, puedes seguir hablando de ello, pero no demuestras ninguna emoción, ni siquiera sabes cómo te sientes al respecto. Es como decir, no, sí, pasó, pero bueno, pasó. Por ejemplo, no sé, me separé, perdí el trabajo, fue complicado, pero sin mucho más. Y no digo que necesariamente por esto se deba entonces llorar o hacer un drama muy grande. Lo que quiero decir es que parece que ni siquiera tú mismo sabes cómo te sientes o eso que implica. La tercera es la intelectualización, como ya habíamos dicho. Todo se vuelve análisis. Es parecido a un episodio en el que hablamos de la rumiación. Todo se sobrepiensa, pero no conectamos con lo que sentimos, nos cuesta expresarlo. Entonces eres muy bueno describiendo esas emociones, pero te cuesta vivirlas. Y si te das cuenta, estas no son etiquetas de diagnósticos, no es un trastorno, sino que es una forma en la que estás viviendo. Y para cerrar, lo que sí quiero decir es que la desconexión no es algo patológico necesariamente, no es cobardía, no es inestabilidad, sino que es protección. Tu mente te está tratando de alejar de algo que puede ser complejo para ti sentirlo. Puede que sea por todas las demandas externas del mundo, puede que sea porque así aprendiste a vivir en un entorno que quizá no validó lo que sentías, lo que pensabas o quién querías ser. Y es por esto que esta fue una salida inteligente. Pero el tema viene cuando ya no lo es, cuando llevas mucho tiempo viviendo así. Cuando vives una vida que parece que funciona, pero no se siente como si fuera tuya. Parece que produces, cumples, ayudas, pero al final hay un vacío, una sensación de extrañeza que no puedes describir y que no sabes por qué está ahí. Y ese vacío no implica necesariamente que estás con depresión, solo que hay una distancia entre quien estás siendo y quien realmente eres. Y bueno, te di 3 señales que pueden ser un poco aterrizadas, pero ¿qué pasa si realmente no sé si esto realmente me está afectando o si es algo por lo que debo ir a terapia? Y bueno, si sientes que ya llevas demasiado tiempo en el que te sientes desconectado o te sientes extraño para ti mismo, bueno, yo soy psicólogo clínico y psicoanalista en formación y me parece que un espacio de escucha para esto, para que vuelvas a reconectar contigo mismo o contigo misma, es muy importante. Pero bueno, si realmente consideras que no es el momento para un proceso terapéutico, pero quieres saber más sobre esto, sobre algunas señales por las que podrían indicar que estás desconectado de ti mismo, en el siguiente video voy a hablar de algunas señales concretas que pueden indicar que estás pasando por una desconexión de tus emociones o por una desconexión de tu ser.